Ojo, cuando hablamos de proyectos de inversión como tal, hay que ver también el tipo de organización, porque eso también es muy importante, por ejemplo, lo que el compañero nos estaba preguntando. Entonces, ojo, cuando hablamos de ese tipo de organizaciones, es decir, inmobiliarios, es decir, proyectos de vivienda, ¿cuál es su deber ser? Vender casas, ¿cierto? Entonces, ojo, una casa no, a pesar de que se llame proyecto, ¿cierto? Porque ellos tienen un proyecto, qué sé yo, en Bello, otro proyecto en Envigado, así se llamen así, ese es su producto como tal, ¿sí? Entonces, ojo, ellos cómo se financian para esos proyectos. Obvio, ellos deben tener un capital de trabajo e indudablemente el capital de trabajo tiene que ser considerable, porque entonces el ejemplo que le estaba dando el compañero, entonces, tú empiezas a pagar la cuota inicial. Generalmente, ellos, nomás con la cuota inicial, ellos no tendrían cómo construir el proyecto, ¿cierto? Entonces, estas empresas fiduciarias van recogiendo ese dinero de cuota inicial. Y a medida que el proyecto vaya avanzando y cumpla con una serie de requerimientos, vea, esos requerimientos, muchachos, son técnicos, son legales, son financieros, es decir, que vaya cumpliendo un punto de equilibrio financiero en términos de las ventas de los proyectos, en términos legales de los permisos, en términos técnicos, por ejemplo, de la aprobación de los planos y de la construcción. Entonces, la fiduciaria le va haciendo pues como un seguimiento a la constructora y le va desembolsando en ciertos momentos los recursos, ¿cierto? A medida que ellos comprueban que pues que en efecto estas empresas pues cumplen con estos elementos. Al final, listo, ya pagamos toda la cuota inicial, ya entonces me van a entregar el proyecto, se asume. Entonces, ¿ahí qué pasa? Las constructoras ya le dicen entonces a los compradores, listo, entonces, ¿cómo vas a terminar de pagar tu inmueble? O lo vas a terminar de pagar de contado o, eh, o a crédito, pues es decir, y ojo, porque es que el crédito no es con ellos, no es con la constructora. Entonces uno tramita su crédito de vivienda ante la entidad financiera pues que más le favorezca y ellos entonces van a percibir o el dinero de contado directamente de ti o el dinero de contado entonces directamente de la entidad financiera y uno a quién le queda debiendo, a la entidad financiera. Pero entonces, ¿a qué voy? Esa es la forma, digamos, de trabajo de ese tipo de organizaciones en términos de su producto como general, ¿cierto? Es decir, esa es su razón de ser, los proyectos inmobiliarios. Pero entonces, ¿qué podría ser un proyecto, ojo, de inversión para la organización? Que, ojo, no es su deber ser, es decir, no es la casa es su deber ser. Ah, bueno, yo, por aquí me dicen que silencia Santiago, está muy bulloso. Listo, ya. Chicos, la pregunta entonces, ¿qué podrá ser un proyecto de inversión para una empresa de este tipo? Es decir, para una constructora. ¿Qué puede ser un proyecto de inversión? ¿Qué se les ocurre? Sí, ojo, si los proyectos de inversión deben estar enfocados a mejorar mi producto, mi infraestructura. Entonces, un proyecto de inversión para ese tipo de organización, ¿qué podría ser? Entonces, ojo, ¿qué necesitan ellos también para construir? Eso hace parte de su deber ser. Es decir, ellos para poder construir necesitan una mano de obra, unas máquinas, unos equipos, no. Claro que bueno, eso también es muy relativo. La gran mayoría, o al menos en ese sector, todo es muy diversificado. Es decir, yo tuve la oportunidad de trabajar en una constructora y realmente ellos no tenían, por ejemplo, las máquinas de los equipos, no, cada vez que tenían un proyecto, se iban a las empresas que poseen estas maquinarias y hacían entonces una contratación por todo el tiempo del proyecto. A mí me parecía muy interesante porque, claro, digamos, esos activos de cierta forma cuestan mucho.
Entonces, ¿para qué tenerlos todo el tiempo si, digamos, de cierta forma pudiesen existir algunos momentos muertos en una constructora? ¿A qué me refiero con momentos muertos? Es decir, que no todo el tiempo tengan proyectos activos o, o en la misma intensidad, ¿cierto? A veces tienen 4 proyectos al tiempo, pero a veces tienen 7, a veces 8, a veces 2, ¿sí? Entonces también tener esa capacidad de, qué sé yo, de vehículos, de máquinas, pues, ¿qué tan favorecedor podría ser tenerlas todo el tiempo? A no ser que usted me diga, no, entonces yo voy a tener como esa otra línea dentro de mi organización, porque yo tengo capacidad para comprar esas máquinas sin necesidad entonces de que en un momento yo las tenga que alquilar. Más fácil, entonces yo las tengo y si en algún momento las tengo libres, las puedo alquilar a otra persona y ganar un ingreso. Vea, válido muchachos. Listo, ese podría ser un proyecto de inversión. Entonces, adquirir, por ejemplo, ese tipo de maquinaria y equipos, pues obvio para ponerlas a operar para la organización, pero también que en un momento determinado yo no la utilice, pueda ser utilizada o bueno, pueda ser alquilada, vendida, bueno, más que todo alquilada, pues para que pueda generar como ese ingreso pues permanente, ¿cierto? De cierta forma, si bien no esté siendo utilizada para mí, pues sí, puede hacer a favor de la organización. ¿Qué otro proyecto de inversión? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, imaginación. Miren, le estoy diciendo, el deber ser o el producto como tal son ¿qué? Es la vivienda, es ya la construcción, ¿cierto? La construcción en un lugar. Entonces, ¿qué otro tipo de inversiones, hablando en términos operativos, pudiesen hacer? ¿Qué más necesitarían ellos para poder construir? Y sinceramente, muchachos, es lo más importante. Es lo más importante que necesitan. Profe, un terreno. Claro, un terreno, miren, las constructoras todo el tiempo están así, están atentos, están mirando el mercado, están revisando el mercado, donde hay terrenos. De hecho, miren chicos, de hecho nosotros lo vemos aquí ya en nuestro, pues en nuestro alrededor. De hecho nosotros, pues o al menos en Medellín ya no hay como para dónde construir, ¿cierto? Es decir, en la ciudad como tal ya es muy complejo, ya casi no hay, digamos, terrenos donde hacer proyectos. Entonces uno está evidenciando que ahora, ¿para dónde están los proyectos inmobiliarios o en su gran mayoría? Entonces, como para los extremos, ¿cierto? Entonces, Sabaneta, bueno, Sabaneta ya no, Estrella, eh, bueno, todo el sur, pero Sabaneta, por ejemplo, ya está muy saturado, Sabaneta y Envigado, ya hay otros lugares. Cuando hablamos del norte, entonces ya hablamos, bueno, Bello también de cierta forma saturado, entonces ya hablamos es de Copacabana, ¿cierto? Otro tipo de construcción. Hablamos de, qué sé yo, Río Negro, Llano Grande, sí, es decir, otros lugares que ya no hay tanta concentración, digamos, en la ciudad. Miren, estas empresas todo el tiempo están mirando qué terrenos son aptos para ser adquiridos, ¿cierto? Y que en algún momento puedan ser construidos, porque eso no quiere decir que siempre que se venda, es decir, o que se compre, sea para construirlo de forma inmediata, no necesariamente. Miren muchachos, de hecho, o bueno, cuando yo trabajé en esa constructora puntualmente, había algo muy particular y es que ellos en esos momentos, a ver, yo recuerdo, tenían como 4 o 5 proyectos pues como activos, pero iban a empezar uno en Las Palmas, es decir, un terreno que ellos tenían, estaban esperando pues como a que tuvieran los otros proyectos más avanzados y empezaron a vender ese proyecto. Yo no, lo que pasa es que no me acuerdo en qué año fue eso, pero eso tuvo que haber sido 2010, yo no sé si algunos de ustedes están muy chiquitos realmente, pero ¿qué pasó con ese terreno? Imagínense, muchachos, que hubo un deslizamiento en Las Palmas y casi que el lugar fue en ese terreno que ellos iban a construir para su proyecto. Miren, muy complicado el proyecto, de hecho, ya lo habían empezado a vender, ya lo habían empezado a hacer. ¿Y ustedes qué creen que hicieron los usuarios?
pues nada, se quitaron del proyecto, devolvieron la plata, pidieron retorno del dinero y se quitaron. Obviamente, por uno quitarse de un proyecto, eso tiene una multa. Pero miren, estamos hablando de personas que el proyecto creo que era estrato 5 o 6, ¿cierto? Es decir, personas con poder adquisitivo. Entonces, nada, pues obviamente, pues teniendo el recurso, pues se iban a ir para otra parte donde sintieran mayor seguridad de su inversión, ¿sí? Claro, porque si uno se imagina, si apenas comenzando se cae esto, imagínese uno en la casa. Ay, No, total, vean pero muchachos, pues ese impasse le costó pues un dinero bien grande a la organización. O sea, es decir, tuvo un impacto demasiado fuerte, ¿sí? ¿Qué otra cosa hicieron que vi que me pareció interesante? Entonces, claro, esa empresa o esa constructora, pues, que me parecía en cierta forma una tontería, aunque bueno, era su mercado, pues, pero ellos solo construían para estratos 5 y 6, ¿cierto? Entonces, claro, si uno veía acá en la ciudad, realmente como para esos estratos en términos de ubicación, ya se está volviendo como cada vez más como menos, es decir, ya no hay tanto espacio. Entonces ellos ahí sí hicieron algo muy estratégico y es que entonces se fueron migrando a Llano Grande y a comprar terrenos en esos lugares, ¿cierto? Entonces eso sí de cierta forma fue interesante, pues que me parecía tonto, solo ese enfoque, porque pues hay otras constructoras que le hacen a todos a todo, es decir, a todos los estratos y bueno, y a través de eso también de cierta forma median eh, el nivel de ingresos y rentabilidad que se tiene, ¿cierto? Entonces, bueno, eso también será interesante. Chicos, tenemos entonces flujo de caja operativo, ya sabemos que ojalá sea a partir pues del deber ser de la organización. Tenemos flujo de la deuda, es decir, servicio a la deuda, acreedores financieros, intereses, abono capital, nuevos préstamos. Eso suele pasar mucho y es que entonces, bueno, no prestó para X proyecto, pero después resultó otra cosa y no tenemos el recurso. Y bueno, por eso les decía que generalmente por eso desde el pasivo, cuando vemos las obligaciones financieras van a estar reflejadas tanto en el corto plazo como en el largo plazo, ¿cierto? Dependiendo para qué se prestó la plata. También tenemos entonces los socios, las decisiones de ellos en términos de qué, dividendos y reinversión. Ya sabemos entonces que dividendos es cuando retiran la plata de la organización y pues bueno, se las llevan para ellos y en términos de reinversión, entonces la decisión de que quede el dinero dentro de la empresa para asumir pues ciertos proyectos. Por eso entonces hay, digamos, desde ese flujo de caja operativo, lo ideal es que aporte al flujo de caja financiero, es decir, se pague o se abone a. Cuando hablamos de esa reinversión, también puede ser a eso, ¿cierto? A ese servicio a la deuda, también puede ser, digamos, esa perspectiva. Chicos, esta es la estructura del flujo de caja. Vamos a ver que tenemos dos estructuras. Tenemos entonces flujo de caja libre, que parte de la utilidad neta. Entonces tenemos utilidad neta más gastos por intereses. Bueno, este es uno de los datos pues que no va a ser tan fácil de conseguir, la verdad, pero bueno, ahorita vamos a ver con el ejemplo cómo lo vamos a hacer. Más costos y gastos no operativos, menos ingresos no efectivos, es decir, ingresos que no hicieron parte de la organización, es decir, otros ingresos, es decir, no operativos. Aquí tendríamos el flujo de caja bruto. ¿Qué tenemos? Más o menos variación del capital de trabajo neto. ¿Por qué más o menos? Ya ahorita vamos a ver qué sucedió con el capital de trabajo neto, ¿cierto? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Cierto? Menos aumento de los activos corrientes operativos. Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, determinar el activo no corriente operativo es de cierta forma difícil, pero entonces cuando hablamos de activos no corrientes, ¿cuáles son? no, ¿Cuáles son los activos no Corto corrientes? plazo, ¿Cuáles? corto plazo.
Los no corrientes son los de largo plazo. Largo plazo, entonces Largo plazo. propiedad, planta, equipo. Listo, entonces ahorita identifica, pues los vamos, obvio muchachos, para trabajar este flujo de caja puede que no nos quede tan objetivo, es decir, con los datos tan reales, pero medianamente nos vamos a ajustar a la información que tengamos. Listo, por ejemplo, gastos por intereses, es difícil que lo tengamos, pero hay algunos, no, creo que la aerolínea no, pero el hotel que sí tiene notas y si está tan explícito, puede que tenga ese dato concreto de los intereses, ¿sí? Por ejemplo, activos no corrientes operativos. Ahorita miramos cuáles esos no corrientes operativos pudiesen ser o si tomamos los no corrientes en general, ¿sí? Porque también se volvería entonces muy complejo. Tendríamos entonces el flujo de caja libre operacional, ¿cierto? Que sería ese mismo de inversión operativa. Entonces, ahorita miramos cómo se ve reflejado esto. Tenemos más o menos variación en activos no corrientes operativos. ¿Por qué dice más o menos? Porque dependiendo entonces de la variación, se suma o se resta. Ahorita vamos a ver cómo sucede. Recuerden que este es flujo de caja libre, es decir, de caja. Entonces, ¿qué me genera caja o qué me disminuye caja? Listo, de ahí va a depender a qué se suma, a qué se sume o a qué se reste el dato. Tenemos variación. Miren, cuando tenemos entonces, por ejemplo, variación en los activos no operativos, entonces, volvemos, no operativos, entonces, bueno, se lo tenemos que tener más desde el balance entonces para identificar cuáles serán los no operativos en términos de largo plazo, es decir, del no corriente, y si hacemos esa discriminación como tal, ¿cierto? Porque, ojo, si entonces hubo un aumento en esos activos no operativos, ¿qué le pasó a mi caja? Ojo, hice una inversión en activos no operativos. ¿Qué le pasó a mi caja? No está tan difícil. ¿Qué le pasó? ¿Aumentó o disminuyó mi caja? Disminuyó. Disminuyó, hice una compra, ¿cierto? Entonces, ojo, entonces disminuyó mi caja o probablemente mi capital de trabajo. Recordemos que aquí hay una incidencia y es de dónde sale el recurso también, ¿sí? Lo mismo pasa acá en la variación de activos no corrientes, no operativos. Liz, bueno, ahorita hablamos era de corrientes, perdón, pero lo mismo, hicimos inversión, disminuyó mi caja. Lo mismo acá, entonces en no corrientes, disminuyó mi caja, ¿cierto? Sí, sí, o bueno, por ejemplo, en el corriente, activos corrientes, ¿cómo disminuye mi caja? Entonces, pagué a proveedores, es decir, disminuyó la caja, disminuyó el banco. ¿Cómo más puede disminuir mi activo? Entonces, aumentaron las cuentas por cobrar, de cierta forma, entonces está aumentando mi no capacidad de tener recurso en el corto plazo, por así decirlo, puesto que no lo estoy percibiendo, digamos, inmediatamente, pero no lo tengo físico, ¿sí? Lo mismo el inventario, entonces aumenta que no tenga disponibilidad o disposición de dinero en efectivo. Miren, variación de las obligaciones financieras. Entonces, cuando las obligaciones financieras disminuyen, es porque yo pagué, ¿cierto? Entonces hay que entrar a mirar eso. Variación en capital. Bueno, este está relacionado directamente con el patrimonio. Ahorita vemos entonces cómo ocurre. Listo, pago de dividendos. Distribución de utilidades, este va a ser muy difícil. Este va a ser muy difícil determinarlo, al igual que otra vez los gastos por intereses. Entonces, bueno, vamos viendo que hay algunos elementos que en definitiva van a ser muy complejos de determinar, pero al menos lo vamos a hacer con la información que tenemos. ¿Listo? Esa es, digamos, el procedimiento 1. Pero ojo, miren que acá estamos teniendo dos flujos de caja. De hecho, estamos teniendo el flujo de caja operacional y el flujo de caja financiero. Tenemos los dos,
en el mismo procedimiento, ¿cierto? Uno pudiese ejecutarlo de formas independientes, ¿cierto? Flujo de caja por aparte y flujo de caja libre financiero independiente, pero me pareció pues interesante cómo hacerlo de forma completa. Tenemos un segundo procedimiento que en realidad la verdad no me gusta centrarme mucho de aquí, vamos a ver por qué, miren, el primero parte de dónde, de la utilidad neta, el segundo parte de dónde, de la utilidad operacional, es decir, ya sabemos que la utilidad neta es la utilidad que final, la que ya me dio como resultado después de todo mi ejercicio, ¿cierto? De todo mi ejercicio contable o periódico. Mientras que a la utilidad operacional todavía le faltan, ¿qué? Unos aspectos. De hecho, miren, por eso aquí sí tiene que involucrar el impuesto, impuestos aplicados a la utilidad operacional después de impuesto. Entonces, es decir, aparte de los otros que teníamos en el primer procedimiento, este tiene unos adicionales porque, claro, tiene otras incidencias de salidas de dinero como tal, ¿cierto? Más que todo pensados en ¿qué? En el impuesto, ¿sí? Entonces hay que entrar a mirar ese elemento, casi que el resto del flujo es el mismo, entonces nada, nosotros lo vamos a realizar a partir del procedimiento 1, que pues de cierta forma pues es más fácil y más claro, además desde donde se parte, ¿cierto? Que es desde la utilidad neta. Tenemos además unos indicadores relacionados pues como con este flujo de caja. Tenemos cobertura de intereses, flujo de caja libre operacional sobre los intereses. Este me da el número de veces. Tenemos cobertura del servicio a la deuda, donde tenemos el flujo de caja libre operativo. Tenemos intereses más sobre intereses a bonos de capital, me dan número de veces. Y tenemos la razón deuda financiera, obligaciones financieras sobre el flujo de caja libre operacional, que me dan número de veces. Pues muchachos, de cierta forma nosotros, pues así como para hacer el mismo flujo como tal va a ser más difícil determinar los intereses, pues bueno, menos los intereses más a uno de capital, entonces las fórmulas 1 y 2 pues no las vamos a aplicar, nosotros vamos a hacer todo el formato, todo el procedimiento y el indicador 3, ¿cierto? La razón deuda financiera. Obligación financiera sobre el flujo de caja libre operativo. Tenemos entonces unas destinaciones del flujo de caja libre operativo, aunque de cierta forma acá más o menos lo vamos viendo, ¿cierto? Cuando entonces nos vamos a inversión en términos de activos, pago de obligaciones financieras o distribución de utilidades. Igual acá lo vamos a ver a grandes rasgos. Tenemos entonces flujo de caja de la empresa total. Tenemos entonces servicio a la deuda, intereses o bono capital, decisiones de los socios, dividendo, inversión en activos no operativos, que miren, de cierta forma, los vemos acá. Variación en activos corrientes no operativos, variación en activos no corrientes no operativos, variación en obligaciones financieras, en capital, pago de dividendos o gastos por intereses. Entonces, miren que la distribución está, pues es decir, estos elementos hacen referencia a estas destinaciones de flujo de caja libre operativo, ¿cierto? Que se convierten entonces posteriormente entonces en flujo de caja financiero. ¿Cómo estoy asumiendo entonces mis obligaciones financieras como tal? Bueno, esto para terminar pues como la parte teórica, entonces tenemos pues una comparación como en términos del EBITDA y del flujo de caja libre. Recordemos que el EBITDA también es una perspectiva, digamos, operacional en términos de los recursos. Entonces, bueno, digamos, suele hacerse mucho esta comparación. Tenemos entonces, el EBITDA es un nivel de utilidad en el estado de resultados expresado en términos de caja, mientras que el flujo de caja libre no se encuentra en el estado de resultados. Para su construcción se parte de un determinado nivel de utilidad, es decir, una partecita del estado de resultados, pero no está basado solo en el estado de resultados, ¿cierto? Como lo vimos ahorita. De hecho, parte de un nivel de utilidad y ya vimos que se debe tener en cuenta pues los costos, gastos, en el segundo procedimiento, por ejemplo, los impuestos, ¿sí? Tenemos entonces, el EBITDA considera variables solo del estado de resultados, mientras que el flujo de caja
se elabora a partir de información del estado de resultados y del balance general. Y vamos a ver que algunos es en términos de las variaciones que se ejecutan en términos de los dos, o de lo que ocurre, lo que ocurrió de un periodo a otro en términos de esas cuentas puntualmente. ¿Qué más tenemos? El EBITDA. Al ser un flujo de caja primario, no tiene en cuenta los impuestos y la inversión operativa representada en el capital de trabajo neto operativo y los activos no corrientes operativos. Es decir, aquí en el EBITDA no se tiene en cuenta esos elementos, ¿cierto? Pues es decir, primero el impuesto y segundo, entonces, como el tipo de inversión que se realiza. Es que realmente el EBITDA es un indicador de rendimiento en términos de operación y ya, ¿sí? Mientras que el flujo de caja total o visto desde el enfoque de la empresa, ya que ha considerado todos los costos, gastos, impuestos y la inversión operativa. Que ojo, ¿qué implica la inversión operativa? Salida de dinero de la organización, por la cual ya hemos visto en otras ocasiones y vimos también ahorita, yo requiero entonces un recurso o una financiación de mi capital que va a estar determinado, ya sabemos, o por bancos, socios. Ahorita hablamos de otra perspectiva, entonces, que eran los accionistas, sacar acciones al mercado y a través de ellos financiar el proyecto. ¿Sí? Pero entonces, digamos, el flujo de caja libre es una perspectiva mucho más amplia del funcionamiento de la organización. ¿Qué más tenemos? En términos del EBITDA, las destinaciones son impuestos, inversión operativa, servicio a la deuda y decisiones de los socios, ¿sí? Mientras que el flujo de caja libre, tenemos entonces, ojo, pensando en el flujo de caja libre operativo, tenemos servicio a la deuda y decisiones de los socios, que ya vimos que hace parte entonces del flujo de caja libre financiero, ¿cierto? ¿Qué se hace con esos recursos puntualmente? Tenemos también, el EBITDA es una medida intermedia en la evaluación de la capacidad de pago de la empresa. ¿Por qué intermedia? Porque ya sabemos que no tiene en cuenta, de cierta forma, otras salidas de dinero de la organización, entonces no tengo cómo asumirla como tal, digamos, desde toda su perspectiva, digamos, económica. Mientras que el flujo de caja libre es un referente definitivo para evaluar la capacidad de pago y, por tanto, de endeudamiento de la empresa. Miren, el uno es intermedio, el otro sí es definitivo, ¿cierto? Para determinar el impacto que tiene la organización en términos de su financiación. Tenemos el EBITDA, o en términos de EBITDA, entonces su cálculo es sencillo, mientras que el flujo de caja libre, su estructura reviste mayor complejidad, principalmente por el acceso a la información. De hecho, lo que les digo, entonces de cierta forma va a ser muy subjetivo, porque yo sé que no toda la información la vamos a tener, digamos, a la mano, pero sí me parecía importante, pues primero que sepan cuál es este flujo de caja, segundo, pues de dónde sale la información y medianamente determinar en los trabajos que hemos estado haciendo, pues este flujo de caja puntualmente y pues bueno, o sea, es decir, algo resultará, ¿cierto? Y podríamos determinar a partir de allí, aunque sabemos que no sería la perspectiva pues como completa. ¿Qué más tenemos? El EBITDA se emplea para evaluar la rentabilidad operativa del negocio en términos del corto plazo, mientras que el flujo de caja libre es más utilizado como variable de liquidez, lo que les decía desde un principio, aunque en el largo plazo la caja y la rentabilidad del negocio han de converger si se busca la generación de valor. Además, porque miren entonces los aspectos que están involucrados aquí, ¿cierto? En términos de corto y de largo plazo. Y como de cierta forma, el aspecto de financiación que se le atribuye a largo plazo, cómo puede afectar o impactar el corto plazo. Entonces, este aspecto también es como importante tenerlo presente, ¿sí? Bueno, finalmente tenemos como método de valoración el EBITDA, entonces, como valoración de empresas se puede considerar de carácter parcial o tentativo, ya que debe incorporar los impuestos y las inversiones de capital, ¿cierto? Entonces no tiene en cuenta, digamos, esa proporción o esa participación de la organización en esos elementos, mientras que el flujo de caja libre
digamos, en la valoración de empresas es un método ampliamente empleado por su integridad, ¿cierto? Ojo, sin embargo, ya sabemos que a qué perspectiva o qué va a ser, digamos, como más óptima, pues obviamente en términos del nivel de información que se tenga. Ya sabemos que para nosotros pues no va a ser tan objetivo. Hasta acá llega entonces el tema pues como tal de flujo de caja libre. Ya nos vamos a ir entonces para el Excel para determinar entonces el ejemplo. No sé si hasta acá tengan alguna duda puntualmente o quieran escribir el formato, no sé. Nos vamos entonces para el Excel. Si nos vamos entonces para allá, pues nos quedan 7 minutos. Yo creo que entonces cerremos aquí y lo volvemos a abrir para que nos vaya a quedar como partida la parte de la práctica. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Listo. Entonces, nada, cerremos aquí y ya nos volvemos a encontrar.